pedimos que nos guíes, Señor, y que tu Espíritu Santo esté guiando este servicio desde el principio hasta el final, Padre, para tu gloria, Señor, que podamos alabarte, Señor, y exaltar tu nombre, Padre, como iglesia, juntos, como hermanos. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Alabar al Señor. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran ruido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación y esperanza está en Jesús. Oh, mi esperanza está en Jesús. Bueno, y ahora quisiéramos que en parejas o en grupos de 3 podamos orar al Señor específicamente para el crecimiento individual de cada uno aquí espiritualmente y el crecimiento como iglesia en el Espíritu. Entonces vamos por algunos minutos unirse en pareja o en grupos de 3 para poder orar al Señor. Dice Romanos 1:8 al 17. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de los que recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitar. Tengo muchos de unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo. Esto en duda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de reunirnos aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Señor, Dios, te pido ahora mismo de que todo el mundo nos conozca a nosotros por nuestra fe, que nos conozcan por todo el mundo por nuestra fe, Señor, y que tengamos un hambre por dentro, Señor, de predicarle el Evangelio a todo el mundo que conozcamos, de aquí hasta el fin del mundo, Señor. Que todos nos animemos unos a otros para poder seguir creciendo en tu palabra, Señor, y que siempre recordamos que si tenemos el Evangelio, tenemos la fuerza de conquistar cualquier cosa porque tú estás con nosotros, Señor. Señor, gracias por darnos la oportunidad de vivir, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz.
y por perdonarnos nuestros pecados aun cuando no lo merecemos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu justicia y tu gracia, Señor. Y gracias porque nunca nos dejas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado de cómo el Evangelio bendice las vidas de otros y de la tuya. Hemos hablado de cómo el Evangelio bendice tus finanzas, cómo el Evangelio bendice tu trabajo o tu descanso. Hoy vamos a hablar cómo el Evangelio en la iglesia puede producir la obediencia a la fe. Entonces, en el pasaje que estaba leyendo Melissa, vemos que Pablo en el versículo 14, él dice que él está a deuda. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué cosa es la deuda? ¿En qué está endeudado Pablo? Y Pablo dice en el versículo 14 que a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Entonces la pregunta que ahora surge es, ¿a quién es la deuda? Pablo tiene deuda ¿con quién? ¿Sería con Dios? Porque puedes ver en el versículo 1 que Pablo dice que él es siervo de Dios, fue llamado a ser apóstol, es apartado para el Evangelio. Entonces pudiera decir que eso es su trabajo. Entonces él está endeudado por eso mismo, él tiene que hacer su trabajo. También pudieras decir, como en Mateo 28, Jesús dice que Él tiene toda la autoridad. Entonces ve y predica el Evangelio. Entonces, pero vemos en el versículo 5 que el tema cambia. Dice Pablo que, y por quien recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe. Entonces Pablo no está endeudado con Dios, sino está endeudado a todas las personas. Porque él ha recibido tanta gracia de Dios que ahora la deuda no es con Dios, porque si no tiene sentido que esté adeudado con Dios porque ha recibido gracia. Y ahora les explico. El versículo 5, Pablo recibe gracia. Entonces Pablo está diciendo que él al recibir gracia, eso fue toda su vida y entonces no puede estar endeudado con Dios. Porque si tú recibes gracia de Dios, ¿cómo puedes estar endeudado con Dios? El concepto de gracia es el regalo de Dios que es inmerecido. Entonces, si alguien te da un regalo, algo que no te cuesta nada, tú no puedes endeudarte con alguien por darte un regalo. Es el concepto de lo que es un regalo, algo que es gratis. Entonces, es decir que te debo algo por un regalo, cancela lo que es la gracia de Dios. Es, por ejemplo, si yo le doy un regalo a mi madre y mi madre saca su dinero y me trata de pagar o me echa dinero en el bolsillo, ya no es regalo, ya ella me compró lo que yo le compré. Entonces ya eso no es gracia, ya cancela ese concepto y procuremos que nunca lo hacemos con Dios. Porque Dios es tan bueno con nosotros que nos da la salvación gratuitamente. Entonces no eres deudor, o Pablo no es deudor a Dios cuando recibe gracia, porque nunca podrás pagarle a Dios por su gracia. Entonces Pablo es deudor a todas las personas, y por eso él dice en el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Lo que está diciendo es a todas las personas. Él pone un contraste con el otro. Entonces, él recibió algo gratuitamente de Dios y ahora él le debe a todas las personas que son igual a él lo que él recibió gratuitamente. Vamos a suponer que hay una tragedia en el mundo, mucho peor que como fue el COVID, vamos a decir. Y tú un día, de repente, sin tú trabajarlo, te viene el escape. Tú no hiciste nada para coger ese escape, no trabajaste nada, no te lo mereciste, pero te vino. Y tú eres el único que sabe. Tú te endeudas a decirle a todas las otras personas cómo te escapaste. Porque si no, lo que estás diciendo es que tú te lo mereciste
y los otros no. Y es lo mismo con Dios. Dios nos dio algo gratuitamente. No porque tú te lo mereciste, pero porque Dios era bueno. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:10 que no hay justo ni tan siquiera uno. Entonces, si no hay justo, no hay alguien que lo merece, la salvación. Entonces, nunca podemos decir que alguien calificaba para esa salvación o que alguien era bueno en recibir esa salvación. La realidad es que nosotros no merecemos nada y Dios no miró tus méritos para darte gracia. Porque si Él mira tus méritos, no calificas. Entonces, esto nos debe abrir los ojos a experimentar la gracia de Dios. Y si tú has experimentado la gracia de Dios en tu vida, es el regalo inmerecido de Dios que es la salvación, el ser libertado por Dios sin ninguna calificación de tu parte. Jamás vas a mirar a otra persona y decir, él no lo merece o él no califica, porque tú tampoco calificaste, ni tú tampoco lo merecías. Y ahora tú le debes a esa persona el Evangelio. Como dice Jesús a sus discípulos en Mateo 10, que ellos recibieron el poder de Jesús para sanar enfermos, para libertar a endemoniados. Dice Jesús, de gracia recibiste, de gracia dar. Igual a nosotros lo que somos es por la gracia de Dios y por gracia tenemos que dar a los otros. Nosotros, igual que Pablo, estamos endeudados con todas las personas alrededor de nosotros. Y Pablo es deudor porque él no calificó, pero él recibió gracia. Y si él lo guarda de otro, simplemente dice que él calificaba y anula la gracia de Dios en su vida. Entonces en el versículo 15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, Pablo está hablando ¿con quién? Con los romanos, diciendo que él va a ir a predicar el Evangelio a los romanos que ya eran cristianos. Alguien se puede decir, ¿tiene que predicar el Evangelio a cristianos o a incrédulos? Y es obvio, tenemos que oír el Evangelio como cristianos o sin ser cristianos varias veces, todos los días. Porque para producir la obediencia a la fe necesitas el Evangelio, como dice el versículo 15. Necesitas la gracia de Dios. Por eso se debe predicar el Evangelio constantemente a creyente o incrédulo. Porque para el incrédulo, el Evangelio es para que produzca la fe. Es para que se arrepientan y vean la necesidad de tener un Salvador. Y para el creyente es para que entiendan y obedezcan el Evangelio, ganar a las naciones a Cristo. Y es por eso porque debemos predicar el Evangelio a todas las personas, incrédulo o creyente. Entonces en el versículo 16, que todo el mundo se lo sabe, pero a veces no lo creemos. Dice que, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, no podemos nosotros avergonzarnos del Evangelio, porque es el poder para la persona, para salvación. Entonces, necesitamos entender lo que es la gracia de Dios. Y es lo único que he dicho hasta ahora. La gracia que hemos recibido, y por eso necesitamos predicar el Evangelio, porque estamos endeudados con Dios y por su gracia Jesús canceló eso. Entonces necesitamos entender la gracia de Dios más y más para vivir en misión cada día, para mirar al perdido y como Jesús tener compasión y decirle las buenas noticias. Necesitamos comprender la necesidad de Dios y la necesidad del Evangelio y la realidad del pecado. Que todos estábamos perdidos, que todos necesitamos un Salvador y solo hay uno,
Y si tú no predicas, no pueden saber. Por eso a veces miramos a la anciana que vive delante de la casa y decimos, qué buena es. Pero no nos damos cuenta la necesidad que ella tiene del Evangelio. No nos damos cuenta de la necesidad de la salvación que ella necesita. Y no lo hacemos porque, al contrario, como dice Pablo, sentimos vergüenza del Evangelio. Pero al contrario, debemos estar llenos de alegría y estar ansiosos por predicarle el Evangelio a toda persona. Dice el príncipe de los predicadores, como dice mucho ahora, Charles Spurgeon, que nunca has encontrado verdaderamente a Jesús si no le cuentas a otros acerca de él. Algo bien fuerte para recibir. Es decir, si nunca le has contado a otros de Jesús, es como esconder un tesoro que tú tienes y quieres decir que tú calificaste por ese tesoro, pero en realidad no hiciste nada. Todo fue Dios y tú no hiciste nada. El predicar el Evangelio produce la obediencia a la fe, porque la predicación del Evangelio es un mandato de Dios. Y si Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, estamos en desobediencia. Entonces te motivo hoy y por el resto de tu vida, que prediques el Evangelio y obedezcas a Dios en hacerlo. Y que te veas como un deudor a todas las personas, incrédulos y creyentes, para obedecer a Dios y para que eso produzca crecimiento en tu vida por el resto de tu vida.